de la cruz. El mensaje de la cruz es la verdad de creer en Jesucristo, pero es locura para los que se pierden y poder de Dios para los que son salvos. Comenzaremos estudiando el versículo 20. Leamos el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Aquí el sabio se refiere a los filósofos griegos. Eruditos se refieren a los escribas y eruditos judíos. Filósofos se refiere a los oradores griegos. Humanamente pareciera que los eruditos y los filósofos no tendrían pecado, pero delante de Dios no son nada. Dijo, ¿no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Con la sabiduría y conocimiento humano jamás podrían entender el mensaje de la cruz, que es la sabiduría de Dios. No se puede creer en Jesús con sabiduría humana. La sabiduría y el conocimiento humano es necia. El conocimiento externo de la ley que jactaron los escribas judíos rechazaron el mensaje de la cruz, que es la sabiduría de Dios. Por tanto, el conocimiento de la ley es necia. Versículo 21, leamos. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. Aquí dijo, la locura de la predicación. Esto significa que la gente del mundo ve locura al mensaje de la cruz. Pero Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo sea salvo. Todos los que han nacido de Adán tienen entenebrecidos la sabiduría por el pecado. Como tiene muerto el espíritu, no pueden conocer a Dios con su sabiduría. Por eso, Dios nos dio la verdad de la cruz. Por medio de la verdad de la cruz, Dios se gozó en salvar a la humanidad. Esta es la sabiduría de Dios. En el versículo 22 dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Los judíos piden señales y hasta han creído que Cristo iba a venir, pero tenían la mentalidad de que pedían señales especiales. Los judíos habían pedido señales y prodigios para llenar sus ambiciones. Hoy en día también hay muchas personas espiritualistas que les gusta perseguir señales. Al contrario, ¿cómo eran los griegos? Los griegos buscaban sabiduría. Ellos andaban buscando la sabiduría filosófica y teórica. Hoy en día, dentro del cristianismo mismo, hay muchos teólogos que quieren comprender el cristianismo con sabiduría humana. Los judíos pidieron señales, los griegos sabiduría. Nosotros debemos predicar de Cristo que fue crucificado en la cruz. Pablo no hizo milagros ni dijo palabras sabias, sino solo predicó de Cristo crucificado en la cruz. En el versículo 23 dice, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, también para los griegos, quienes persiguen la sabiduría humana, como tampoco comprendieron la expiación de la cruz. El mensaje de la cruz es locura. Hoy en día
también estamos en lo mismo. Es de tropiezo para los espiritualistas, los que solo anuncian la verdad de la cruz. Y también es locura para los teólogos modernos que quieren entender el cristianismo con sabiduría humana. En el versículo 24 dice: pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Judíos o gentiles, ellos podrán ser salvos si Dios los llama y les hace creer en la verdad de la cruz. Significa que no se puede ser salvo por ninguna sabiduría humana ni por señales. Cualquiera que crea en la verdad de la cruz, el mensaje de la cruz, puede recibir salvación. Creer en la verdad de que Jesús redimió en la cruz todos nuestros pecados y resucitó al tercer día es la manera de la salvación. Nosotros no podemos ser perdonados de nuestros pecados por señales o sabiduría humana. Tampoco podremos pacificarnos con Dios. Tampoco puede volver a la vida el alma muerta. Por tanto, el mensaje de la cruz es sabiduría de Dios, es poder de Dios. El poder de Dios puede salvar al pecador y vencer el pecado, el mundo. Puede vencer al pecado, al mundo, al diablo y a la muerte. El poder de Dios es el poder que nos lleva a ir asemejando a la imagen de Dios. La sabiduría de Dios es la sabiduría de recibir la salvación. La sabiduría de Dios es la sabiduría de conocer a Dios. En el versículo 25 dice: pues la locura de Dios, lo insensato de Dios, es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Solamente que el mundo ve como insensato, locura, la obra que hace Dios. El mundo ve débil lo que hace Dios. Pero Dios es más sabio que el hombre y más fuerte que el hombre. Cuando Noé construyó el arca, era insensato ante los ojos humanos, pero esa obra fue más sabia que los hombres y más fuerte. La verdad de la cruz se ve débil para los hombres. La verdad de la cruz se ve insensato, locura para los hombres. Pero en verdad, el mensaje de la cruz es poder de Dios, es sabiduría de Dios. Punto 5 principal. Veamos acerca de Dios llama a los débiles. Versículo 26 al 28. Leamos el versículo 26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Dijo: consideren su propio llamamiento. Esto significa que veamos a los que han sido llamados por Dios para hacer creer en Jesús como su Salvador y Señor. Dijo que no son muchos los sabios que hay entre los que creen en Jesús, ni son muchos los poderosos. Dijo, ni muchos los de noble cuna. Porque los que son sabios, poderosos y nobles quieren exaltarse en el mundo, conseguir el éxito. Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 25 dijo: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Entre los que vienen a la iglesia hay muchos que van por el camino ancho, entre los que son sabios y talentosos. Que los fieles vayan por el camino de la teología moderna y espiritualismo es lo mismo que ir por el camino ancho. Que los fieles lleven yugos con el mundo es lo mismo que estén yendo por el camino ancho. Que el fiel crea y avance creyendo lo que dice la Biblia es lo mismo que ir por el camino angosto. Son pocos los que van por este camino. Versículos 27 y 28. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Entre los que creen en la verdad de la cruz hay personas insensatas, débiles, pobres y despreciados. Pero ellos, después de creer en Jesús, reciben poder y sabiduría de Dios. Las personas se vuelven sabios después de que entran en Cristo. En Cristo, los que son débiles obran poderosamente. Hermanos, ¿recuerdan? David al principio fue un simple y apestoso criador de ovejas, pero Dios lo levantó como gobernador y rey de Israel. Si creemos en Jesús, Dios nos exaltará y nos levantará más que cualquier otra persona del mundo. Obvio que debe tener mucho cuidado de no envanecerse. Nosotros siempre debemos seguir al Señor, anhelando la palabra de Dios con un corazón como la de un niño. Debemos ir siempre por la senda de la cruz. Entonces, nos volveremos alguien sabio y poderoso. Entre los versículos 29 al 31, el tema es amen al Señor, exalten al Señor. Versículo 29 al 30. A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Si eligiera a alguien sabio e ilustre, destacado en el mundo, pensarían que fueron ellos los que llevaron a salvarse. Por eso, Dios escogió a los más débiles e insensatos del mundo. Por eso Dios, escogiendo a los débiles e insensatos, va cumpliendo con la obra salvífica. Así conocerían que la salvación es pura, exclusiva gracia de Dios, y así darle solo la gloria a Dios, para que ninguno se jacte delante de Dios. El que cree en Jesús es nacido de Dios. Su espíritu que estaba muerto ha vivido, esto es renacer. Así que el que cree en Jesús está en Cristo Jesús. Los fieles son los hijos que están en Jesús legalmente. Y nosotros, fortaleciendo en Cristo Jesús, debemos vivir confiado en Él. Dijo, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho. Esto significa que la obra salvífica de Jesús ha salido de Dios. Por eso, Dios nos dio nuestra justificación, santificación y redención. La redención en la cruz de Jesús nos ha hecho
nos ha hecho sabiduría de Dios, nos justificó y nos santificó. Dice en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. El hombre no puede gloriarse de nada. En el versículo 31 dice, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Que se gloríe en el Señor significa que se jacte solo del Señor. No debemos jactarnos de Pablo, Apolo, Cefas y de ningún otro. Todo lo que hay en el mundo es del Señor. Y todo lo que he cumplido es porque el Señor ha obrado. Pablo dijo, lo que yo soy es por la gracia de Dios. Por tanto, nosotros debemos gloriarnos solo del Señor. Continuamos con el estudio de 1 Corintios, capítulo 2. Puntos principales. 1. Evangeliza con el poder del Espíritu Santo. Versículo 1 al 5. Punto 2. Versículo 6 al 12. La sabiduría de Dios se conoce por medio del Espíritu Santo. Punto 3. Versículo 13 al 16. Disciernan lo espiritual. Punto 1. Evangeliza con el poder del Espíritu Santo. Leamos el versículo 1. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Aquí, testimonio de Dios se refiere al Evangelio. El apóstol Pablo, cuando evangelizaba, no lo hizo con gran elocuencia ni sabiduría. Pablo no evangelizó con oratoria ni con ideas filosóficas. Pablo no evangelizó con oratoria ni filosofía ni palabras agradables a los oídos. Pablo no evangelizó con sabiduría humana. Acerca de eso lo está explicando entre los versículos 4 y 5. Tenerlo presente. Versículo 2, leamos. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de éste crucificado. Solo hay salvación y vida en la cruz de Jesucristo. Por tanto, Pablo se propuso solo hablar de la cruz de Jesús. Gálatas capítulo 6, versículo 14. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, la cruz lo utilizaban como pena de muerte para los criminales. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23 dijo, maldito el que es colgado en el madero. Pero, ¿cómo es que Pablo llegó a jactar esta maldita cruz? Porque fue salvado y perdonado de todo pecado por medio de esa cruz. Por eso Pablo solo propuso anunciar de la cruz de Jesús. Pablo, antes de anunciar el Evangelio en Corinto, lo hizo en Atenas. En Atenas, Pablo utilizó palabras filosóficas, pero no obtuvo frutos allí.
Hechos capítulo 17, versículo 16 al 34. Por eso Pablo se fue a Corinto, y allí solo predicó de Jesucristo y su cruz, no habló de otra cosa. Y en Corinto obtuvo muchos frutos, y se levantó la iglesia de Corinto. Así que no hay necesidad de que un evangelista hable filosóficamente, utilice oratoria o elocuencias. Si lo hace con elocuencia y todo eso, el mensaje de la cruz quedaría oculta. El hombre no puede ser salvo del pecado y tener vida nueva si no es por Jesucristo. Como Pablo tuvo a Jesús abundante en su corazón, la vida de Jesús pudo obrar abundantemente. Por eso, Pablo pudo anunciar de Jesús a otras personas. Pablo se esforzó conocer más a Jesús, quiso obtener más de Jesús y en medio de eso ir descubriéndolo más de Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 12. La cruz es lo más importante y esencial de la Biblia. La verdad de la cruz es la verdad de la salvación centralizada en Cristo. Por tanto, hay que interpretar bien la Biblia e ir levantando bien la verdad. Versículo 3. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Pablo temblaba cuando evangelizaba porque quería solo revelar la cruz, porque Pablo tenía miedo de que si se equivocaba pudiera ocultar a Jesucristo y la cruz. A veces Pablo no pudo decir nada cuando tuvo que evangelizar. Si alguien insultaba a Pablo cuando estaba evangelizando, él lo soportaba. También fue azotado. También, como enseñó Jesús, si le golpeaba la mejilla derecha, le ponía la otra. Pablo tenía ciudadanía romana. Si Pablo presentaba su ciudadanía, no le habrían azotado ni insultado y tranquilamente podría haber evangelizado. Pero si Pablo presentaba la ciudadanía, podría ocultar la cruz del Señor. Por tanto, Pablo no utilizó su derecho de ciudadanía, sino que evangelizó en su debilidad y en su lugar de siervo. Esta es la verdadera manera de ganar. Versículos 4 y 5. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pablo deseó que el poder de Dios hubiese en la fe de los fieles de Corinto. Por eso no les habló ni les predicó con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Pablo predicó lleno del Espíritu Santo con poder. Él predicó con poder el Evangelio, investido con el poder de Dios. Por eso la evangelización de Pablo es evangelización del Espíritu Santo, evangelización con poder, evangelización con seguridad. Si el pastor predicase con buena elocuencia y sabiduría humana, los fieles seguirían a eso y por ende se ocultaría el mensaje de la cruz. Nosotros debemos procurar que la fe de los fieles estén sostenidos por la palabra y el poder de Dios. Si dentro del templo decoran bien el altar y sostienen grandemente la ceremonia, el corazón de los fieles será arrastrado a eso. Por eso, obstacularizaría con la relación espiritual con Cristo. Hoy en día, dentro de las iglesias se utilizan muchas películas y proyecciones. Se puede
hacer uso de todo eso. También usándolo podría hacer entender más rápido la Biblia, pero puede ser de traba para que el fiel pueda entrar en una profunda relación con Cristo en el mundo espiritual. Por tanto, dentro del altar, dentro de la iglesia, debe el pastor hacer que los fieles se enfoquen en la verdad, para que los fieles presten atención a la palabra y lo sigan con fe. Entonces los fieles podrán recibir consuelo, reposo y verdadero alimento espiritual por medio de la palabra. El pastor debe ayudar a que los fieles escuchen la palabra y se aferren al poder de Dios. Punto 2 principal, versículos 6 al 12. La sabiduría se conoce por medio del Espíritu Santo. La sabiduría de Dios se conoce por medio del Espíritu Santo. Versículo 6. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. No podemos anunciar la verdad de la cruz con la hermosura de la sabiduría del mundo. En el Evangelio está la sabiduría de Dios. El Evangelio es la sabiduría de Dios y poder de Dios. Pablo dijo, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí, los que han alcanzado madurez significa los que han crecido. Es decir, que los que han alcanzado madurez pueden entender la sabiduría de Dios. El que ha alcanzado madurez son los que han terminado con el nivel de un principiante. Por tanto, los que han llegado al entendimiento del cristianismo son los maduros espiritualmente. Dijo, no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Dios hizo que la sabiduría de este mundo sea insignificante. La verdadera sabiduría es Jesucristo. Solo Jesús es nuestra sabiduría y poder. La sabiduría de este mundo y de los gobernantes desaparecerían pasado un tiempo. Versículo 7. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. La sabiduría de Dios es un misterio. Por tanto, hasta que Dios no nos revele esa sabiduría, nosotros no podríamos entenderlo. Colosenses capítulo 1, versículo 27. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo es la sabiduría de Dios, es el misterio de Dios, porque Dios preparó a Cristo, lo tuvo escondido y en el tiempo exacto lo reveló. Dios nos mostró ese misterio para nuestra salvación y su gloria. Leamos el versículo 8. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Dice que los líderes que no creen y los gobernantes de este mundo no entendieron el misterio de Dios, porque Dios lo ocultó para con los sabios y maestros de este mundo. Es más, se lo reveló a los niños. Versículo 9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido
lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ha citado el versículo Isaías 64, versículo 4. Dios había dejado preparado para quienes lo aman. Eso es Jesucristo, el mundo de la salvación, el reino de Dios y ser hijo de Dios y participar de la obra de su gloria. Estas cosas no se pueden ver con los ojos humanos, tampoco puede escucharse con los oídos humanos, no se puede entender con investigaciones humanas. En el versículo 10 dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Dios nos hizo entender por medio del Espíritu Santo su verdadera sabiduría. Efesios capítulo 1, versículo 17 dice que el Espíritu Santo es espíritu de sabiduría y revelación. En el tiempo indicado, enviando a Cristo, cumplió con nuestra salvación. Y el Espíritu Santo obró para que creamos esa increíble redención. El Espíritu Santo es Dios Trino. Por eso, puedo conocer lo más profundo de Dios. Así que, lo que nosotros creemos y conocemos de Jesús fue por la obra del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3 dice, ni nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Lo que con la sabiduría del mundo no se puede entenderse, el Espíritu Santo nos hace entender el misterio de la administración de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a conocer la existencia y la naturaleza de Dios. Por eso, Pablo le escribió así a la iglesia de Roma. En Romanos capítulo 11, versículo 33 dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Dijo que el juicio de Dios es inconmensurable. Leamos el versículo 11. En efecto, quien conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pensamiento del ser humano se refiere a emociones y pensamientos interiores del hombre, sus planes, etc. El espíritu del hombre es el que mejor conoce sus pensamientos del ser humano. Asimismo, el Espíritu de Dios es el que mejor conoce los pensamientos de Dios. No se puede conocer para nada la verdad de la cruz con la sabiduría del hombre. Dios nos tiene que hacer conocer por su Espíritu. En el versículo 12 dijo, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Dios nos dio al Espíritu Santo. Fue para que conociéramos el misterio oculto de Dios. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo Consolador. Ese Espíritu siempre mora en nosotros. Una vez que ha renacido al Espíritu Santo, no es necesario volver a recibirlo, porque el Espíritu Santo mora dentro nuestro para siempre. Pero los fieles debemos procurar recibir la llenura, el gobierno, la guía y el mover del Espíritu Santo. En el versículo 12 también dice lo que por su gracia Él nos ha concedido. Punto 3 principal, disciernan lo espiritual.
Leamos el versículo 13. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Cuando Pablo predicó, dijo que no lo hizo con palabras humanas ni con sabiduría humana. Pablo enseñó únicamente lo que el Espíritu Santo le enseñó. ¿Qué significa con las que enseña el Espíritu? Esto significa que enseña la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Hay vida cuando se enseña la palabra con el Espíritu Santo. Nosotros, sin el Espíritu Santo, no podremos comprender ni discernir lo espiritual. En el versículo 14 dijo: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. En la versión 60 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El que no tiene el Espíritu, el hombre natural, es el que no ha renacido todavía. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. La verdad del Evangelio solamente podremos comprender y discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Están los espirituales. Ellos son los que andan en la luz, son los hijos de la luz. Él conoce claramente el Espíritu de Dios. También conocen claramente acerca del hombre, del espíritu del hombre. También conoce bien las obras de Dios y las obras del mundo. Todos los principios, propósitos y los valores de las cosas las conocemos bien cuando entramos en el mundo de la luz espiritual. Por eso, dijo él mismo, no está sujeto al juicio de nadie. Los que han entrado al mundo de Dios conocen el corazón, la ley y la naturaleza de Dios. Él puede juzgar correctamente todas las cosas, pero los que no han entrado en ese mundo espiritual, aunque escuchen, no podrían entenderlo. Versículo 16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Pablo dijo que tenía la mente de Cristo. El hombre ya nace con un espíritu muerto. Si no cree en Jesús, ninguno conocería el corazón del Señor. Pero nosotros, por haber creído en Cristo, hemos nacido de nuevo. Los fieles hemos renacido por la palabra y el Espíritu Santo. Por eso, tenemos el corazón de Cristo. Juan capítulo 3, versículo 5. También conocemos al Señor y podemos enseñarles a otros. Nosotros, como cristianos renacidos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Ese Espíritu Santo es Dios personal. Y la llenura del Espíritu Santo es recibir completamente la guía y el gobierno del Espíritu Santo. El mensaje central de la evangelización de Pablo fue evangelización del Espíritu Santo, de poder,
de seguridad. Por medio de eso, Pablo salvó a muchas almas. Concluimos con la clase número 2 de Primera y Segunda de Corintios. Muchas gracias.